Bienvenidos a nuestro programa Salud y Bienestar Integral. Hoy, como siempre, tenemos a dos jóvenes talentos. Bienvenidos, Andrés Kinle y Fortuna Sidawi. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, con un gusto de tener aquí a estos jovencitos que están, preocupados por tener un país mejor. Los dos estudiantes de leyes. Correcto. Ok. ¿Y en qué universidad están? En la Panamericana. Ok. ¿Y en qué año están los dos? Segundo semestre. Ok, los dos están en el mismo semestre, ok. Bueno, pues el otro día me encontré a estos dos muchachitos y me encantó una frase que me dijeron, que le llamaste. Ciudadanos de tiempo completo. Así es, ciudadanos de tiempo completo. ¿Cuántas veces tenemos nuestro país o circunstancias en la comunidad, en las escuelas, en diferentes entornos donde nos movemos, donde somos muy fáciles de juzgar lo que no nos gusta? Pero ¿qué hacemos en realidad para cambiar y realmente conseguir lo que sí queremos que pase en nuestro entorno, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrés? Sin duda, la participación ciudadana es clave en un régimen democrático y clave para el cambio. Ok. Necesitamos salir a votar, pero salir a votar es la punta del iceberg en la participación ciudadana. Claro. Salir a votar no solo es un derecho, además, es una responsabilidad que tenemos todos y todas como ciudadanos. Eso que estás diciendo es bien importante, porque cuántas veces a lo largo de la historia decían, es que conquistamos este derecho, ¿no? Y ya lo conquistamos, ahora, ¿qué hacemos con ese derecho, no? Y lo conquistaron las generaciones pasadas. Nosotros, la verdad, somos herederos de esta lucha ciudadana. Y fue una lucha ciudadana que costó mucho. Esta lucha ciudadana que construyó de una dictadura perfecta, como lo denomina Vargas Llosa, una caída del sistema, porque hay que ir a la historia para entender nuestra lucha democrática. Claro. Toda esta lucha democrática de un partido hegemónico de la dictadura perfecta crea el IFE. Esta lucha ciudadana crea el IFE, que se vuelve luego en un Instituto Nacional Electoral más ciudadano. Entonces nosotros somos los herederos de una lucha ciudadana que tenemos que continuar y sin duda defender. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, Fortu, cuando la primera vez cuando cumples 18 años y dices, ya puedo sacar mi IFE? ¿Qué sentiste? Creo que la mayoría de los jóvenes en lo primero que se enfocan cuando cumplen 18 años es tener su INE para poder salir y para poder consumir alcohol o así. Y creo que lo importante sería más bien adquirir la responsabilidad que les da el cumplir 18 años para poder salir a votar y dejarse de quejar de todo lo que está sucediendo en el país para así ser parte del cambio y no nada más estar esperándolo. Okay. ¿Cuántas veces nos pasa que, por ejemplo, son votaciones, generalmente creo que son en domingo, para que la gente pueda ir y no decir tengo que ir a trabajar, tengo que dejar de tener mi sustento? Pero ¿qué pasa? Nos vamos de vacaciones, nos vamos de puente, no programamos. A mí me ha tocado en lo personal que he puesto boletos al día siguiente o en la tarde después de ir a votar, cumplir con y no por cumplir por tarea, sino por cumplir por convicción en algo que tenemos que hacer para generar este cambio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes proactividad en los jóvenes, en la gente de su edad, obviamente en la carrera de Derecho más, pero alrededor con la gente que se mueven? ¿Cómo están sintiendo esta situación? Mira, y ahora que sacas el tema de los jóvenes, es un tema importantísimo, porque somos un tercio de la lista nominal. Claro, un tercio de la lista nominal del padrón electoral, somos jóvenes, somos 38 millones de jóvenes en México que tenemos una credencial y tenemos un derecho y una responsabilidad para salir a votar. Entonces los jóvenes nos tenemos que involucrar más, sin duda. Sin duda tenemos que salir a votar porque somos este sector de la población que tenemos de los menores índices de participación ciudadana. Solo el 46% de los jóvenes salen a votar. ¿Nada más? Nada más el 46%. Wow. Estás hablando del 46% de 38 millones. Uf, muchísima gente. Y además estamos hablando de que los que van a vivir esas consecuencias más que nosotros son ustedes como jóvenes, ¿no? Porque es salud, educación, pensiones, o sea, miles de cosas que van de la mano dependiendo quiénes sean nuestros dirigentes, que siempre esperamos que sea el mejor elegido por el pueblo, pero bueno, si no vamos a votar, ¿qué pasa, For? Yo creo que si la mayoría de los jóvenes no va a votar, lo que va a suceder es que no va a haber ese cambio y se va a decidir por nosotros el rumbo del país. Y por lo mismo es súper importante que los jóvenes participen, pero creo que aún no está en la cultura de los jóvenes el salir a votar y tener esa responsabilidad. Y creo que es importante inculcar eso desde que somos súper chiquitos para poder cambiar el rumbo de México. ¿Cómo estimularías a los jóvenes, a todas las jovencitas que nos están viendo, a que de verdad se comprometan y se animen a ir a votar? Es que yo creo que es más bien la ignorancia que existe en el sentido que no nos inculcan y no nos enseñan a salir a votar.
y los que salen a votar es más por convicción, pero no es por el hecho de que les enseñen, sino por el hecho de que pues, tenemos que aprender solitos que hay que salir a votar. En mi caso, mis papás nunca me han inculcado el ir a votar y me acerqué a eso en la carrera justamente. Me encanta esto que dices ahora, Ford, de que tus papás no tenían esta cultura y ahora tú la estás adquiriendo, ¿no? Claro que podemos cambiar y todos podemos cambiar el rumbo del país que queremos tener, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien llega y te dice, pues es que mi voto no va a cambiar nada? A veces ese voto va a cambiar todo, ¿no? ¿Qué le dirían a estos chavos que a lo mejor se van a ir al antro y dicen, no, qué flojera, me desperté, me desvelé, no voy a ir, ya me quedé con mis cuates, no voy a ir a votar hoy? Que además el ejemplo perfecto para esto es, si tú lo dices, alguien más ya lo ha pensado, ¿no? Claro. Entonces es un cúmulo. Y es como en las integrales, ¿no? Que tienes una recta y se calcula el área por todo lo que sostiene la recta. Entonces, si el cúmulo de todos los votos es lo que en realidad define a quién nos va a gobernar. Claro. Entonces todos tenemos que participar y todos tenemos que involucrarnos en las decisiones. Yo siempre digo que lo mínimo de participación ciudadana es ejercer tu voto. Y si no ejerces tu voto, digo, va a sonar agresivo, pero me parece una doble moral y una hipocresía. Una doble moral, que además te quejes porque quieres el cambio. Todos queremos el cambio, todos queremos vivir en un México mejor, queremos seguridad, queremos educación, queremos agua. Queremos medicamentos, salud, medicamentos, claro, porque hoy hay 4 millones nuevos pobres. Queremos un cambio. Entonces, ¿cómo podemos ejercer el cambio? 4 millones de nuevos pobres, ¿no? Es que tenemos que ser parte de este cambio, todos tenemos que ser parte de este cambio y definitivamente lo que dices, tenemos que ser muchísimo más proactivos, tenemos que responsabilizarnos del país que queremos tener, ¿no? ¿Tú qué opinas, por ejemplo, en el tema de no votar y de repente que ese cambio de voto que hayas tenido tenga un factor que ejerza un cambio en la salud de alguien que quieres muchísimo? Creo que actualmente el sistema de salud público en México es súper malo, ya que la atención que le dan a los pacientes no es el adecuado y creo que es en parte igual por la no participación de la ciudadanía, ya que al no votar demuestras apoyo a un gobierno con el cual no estás de acuerdo y por ese hecho ellos no están cambiando nada y sino que están perjudicando. Y pues no nada más es la salud, son diferentes factores los cuales que si no somos partícipes del cambio van a seguir estas cosas igual y no van a mejorar. Pero hablando, por ejemplo, en el tema de la salud, imagínate que tú no hubieras votado. Y el no haber votado implica que alguien que quieres mucho no tiene acceso a salud por no haber ejercido tu derecho al voto. ¿Cómo te sentirías? No, creo que ahí todos votaríamos. Claro. Porque creo que la idea que tenemos es que si todos votáramos, el cambio sería como a largo plazo. Y entonces sentimos que si votamos, el cambio no va a ser instantáneo. Y creo que por eso mucha gente no vota. Pero poniéndolo en temas de salud, claro, creo que si ya es un interés personal, se vuelve muy palpable, ¿no? Fueran a votar. Es que se vuelve muy palpable y ahí te toca como una vena muy delicada de una realidad que podríamos enfrentarnos todo, ¿no, Andrés? ¿Tú cómo lo ves? Porque muchas veces es fácil decir y opinar hasta que nos toca nuestro callo en el zapato, como no se dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya te toca y te alcanza a ti una decisión que no tomaste por la razón que fuera, pero que si lo hubieras tomado de forma distinta hubiera cambiado una realidad? Claro, te arrepientes. Y ahora que tomas el tema de la salud, hoy hay 45 millones de recetas sin atenderse del sector público. Fíjate. Y recetas que afectan a todos los sectores de la población, ¿no? Entonces, por no haber ejercido el voto o por haberlo ejercido de tal forma, claro que hay arrepentimiento, pero sobre eso se puede construir. Entonces, hacer una autorreflexión. Ok, no ejercí mi voto por esta razón, estas consecuencias tuvo, entonces puedo volver a ejercer mi voto. Lo puedo volver, si lo ejerciste no lo ejerciste en las presidenciales, lo puedes ejercer en las de las diputaciones o para en el estado, local. tu estado local o cualquiera de esas, ¿no? Y ahora vienen justo las elecciones del Estado de México, donde, bueno, pues gran parte de la comunidad tiene sus casas y sus domicilios y a lo mejor valdría la pena estimular a que todos salgan a votar por quien quieran, por quienes estén convencidos, pero que sean activos a nivel ciudadano y que sean responsables con el voto que están ejerciendo, porque de ese voto, un voto, puede depender muchísimas cosas, ¿no?
Sin duda este 4 de junio hay que salir a votar, como dices, por quien quieras, porque sientas que sea la candidata que representa las propuestas que tú quieres para un mejor Estado de México. Y curiosamente, sí, perdón que te interrumpa, ahorita que estamos en el canal de la mujer, son 2 candidatas mujeres, o sea, las mujeres han estado muy proactivas, pero a veces no necesariamente en la mejor dirección, porque hemos dejado a veces esta parte mujer, ¿no?, que es tan valiosa en la parte femenina, de que realmente queremos lo mejor para nuestras familias, ¿no? Claro, y de hecho la mujer tiene un índice más alto de participación ciudadana en el voto que el hombre. Eso no sabía, qué interesante. ¿Por qué será esto? Igual y porque a la mujer le costó, y fue una lucha más tardía, conseguir el voto que al hombre. Entonces la mujer sale a votar más. Y hoy, claro, es valiosísimo que tengamos 2 candidatas en el Estado de México. Sí, claro. No, y están cambiando las cosas, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué sentirías tú el hecho que sean 2 candidatas mujeres? Yo creo que el hecho que hayan 2 candidatas mujeres significa el cambio de las generaciones pasadas y el ver cómo el hacer algo sí funciona y ahí se ve porque antes la mujer no podíamos votar y hoy en día hay 2 candidatas mujeres y que también el índice, bueno, no, las mujeres seamos escuchadas en el país y creo que si el gobierno como siempre ha estado liderado por hombres. Creo que el hecho de que ahorita se le escucha a las mujeres también es súper importante y creo que puede ser el inicio de un cambio. Y un cambio importante porque además estamos llegando a esta igualdad de derechos, de puestos, de capacidades, ¿no? Y definitivamente, pues sí es súper importante que sean candidatas mujeres. Habla de acercarnos a una igualdad de puestos, de espacios, pero también de una igualdad alrededor del hombre, ¿no? Somos un equipo, yo creo que como hombres y mujeres debemos siempre formar parte de estos equipos que nos tienen que hacer más grande como sociedad, ¿no? ¿Tú cómo te sientes de que sean 2 candidatas mujeres, Andrés? No, pues a mí me encanta la idea de que cada vez haya más puestos públicos en las mujeres. Hoy vemos, por ejemplo, en la oposición, vemos en el Senado que las principales opositoras al actual grupo parlamentario liderado son mujeres. Vemos a Lili Telles, a Xóchitl, a Kenia López Rabadán, vemos a Josefina, a Claudia Ruiz Massieu, vemos a muchas mujeres en las candidaturas y a muchas mujeres activas en el servicio público. Sí, eso me encanta porque cada vez están más comprometidas y como mujeres buscando lo mejor para nuestras familias, ¿no? Ahora, que, por ejemplo, la gente que no tiene ahorita, que no ha sacado su credencial de elector, que nunca ha tenido credencial de elector, yo les digo, es como vivir sin identidad, como si no tener acta de nacimiento, no saber cómo te llamas, ¿no? Es un poco parte sí de un derecho, pero de una responsabilidad y una parte importantísima de ti, ¿no? ¿Cómo vives sin un IFE hoy? Hoy vivir sin una INE es no ser un agente del cambio. Es alejarse, es quedarse en la opacidad. Debemos de activarnos. Y más que en este último año hemos tenido que salir a luchar por nuestra democracia, con un plan A, con un plan B, un plan C, que trata de desmantelar nuestro instituto. Más que nada, nosotros, los herederos de esta lucha ciudadana, tenemos que defenderla. Porque de hecho hay un politólogo que se llama John King, que tiene una frase en su libro de cómo nacen y mueren las democracias, que dice que cuando muere una democracia hay 2 culpables. El primero es el gobierno que la tira y el segundo son los ciudadanos que dejan que se tire. Que permitieron, definitivamente. Yo creo que México es un gran país. Tenemos de veras, la gente de México es maravillosa, puede ser increíblemente productiva, bien motivada. Y por eso me interesa en ustedes como jóvenes, porque la estafeta ya se las estamos dando, se las estamos pasando. Quizá cometimos errores, hicimos cosas buenas como generación anterior, pero ya ahora se les está regalando a ustedes y bueno, me interesa mucho qué van a hacer con ella, ¿no? Cómo podemos nosotros ayudarles a que se sientan más involucrados, a que sigan, porque también hay un poco la visión de que lo que se va heredando, se va regalando, pues deja de tener este valor, ¿no? Yo creo que en este caso el tesoro tiene que volverse cada vez más grande, tiene cada vez que dar mucho más brillo a esta luz de esta democracia que queremos construir como país, ¿no? Sin duda, y la estafeta, yo creo que en vez de que se herede, la estafeta es de todos. La estafeta es de todos los ciudadanos, la estafeta es de cada uno que tiene una credencial, pero también de aquellos que no tienen una credencial, porque hay otras formas de participar. Ahora, no me trato de justificar, deben de tener una credencial y deben de salir a votar,
¿Pero qué? Tenemos que tener una participación ciudadana activa. ¿Por qué? Porque vivimos en un régimen democrático y no se puede entender un régimen democrático sin una participación ciudadana, porque nosotros le damos legitimidad al gobierno. Claro. Si no hay una participación ciudadana activa, las decisiones del gobierno no son legítimas, porque tienen que tener coherencia con la sociedad a la que van dirigida. Y la participación ciudadana es aquella que da esa coherencia. Además obligas a un compromiso del gobierno, ¿no? Cuando sentirse observado por una sociedad que realmente está pues ahí vigilando lo que está pasando y tenemos que realmente pues trabajar en eso todos, ¿no? ¿Tú qué le dirías, For, a los papás que no salen a votar? Lo que le diría a los papás es que si ya no salen a votar por ellos mismos, salgan por sus hijos para dejarles un México mejor y para dejarles ese cambio que tanto hemos buscado y que no se ha logrado. Porque, y también siento que el hecho de que los papás no salgan a votar es por lo mismo que los hijos en un futuro no van a salir a votar. Claro. Entonces creo que los papás necesitan hacerse responsables y ser partícipes de ese cambio y de esa responsabilidad y ese derecho que les da el voto para que mínimo le dejen un país mejor a sus hijos. Sí, y además puede ser realmente, o sea, traten de programar una actividad de domingo, irse con sus hijos, irse con su familia, llevar amigos, irse a desayunar después, ir a hacer alguna actividad de caminata, realmente aprovecharlo como una etapa de convivencia, de haber cumplido con esta responsabilidad que es un derecho, pero que tiene que ser ejercido con una gran responsabilidad. Y también creo que es algo que se debería de inculcar desde chiquitos en las escuelas, Claro. Porque es algo que todavía no está en la educación y no te incitan a votar ni en secundaria, ni en prepa, ni mucho menos en primaria. O sea, yo sé que somos menores de edad en esas etapas, pero creo que es importante que esa información nos vaya entrando desde chiquitos para que cuando cumplamos la mayoría de edad sea algo que esté presente en nuestras vidas. Creo que acabas de decir un punto bien importante. A veces los vemos chiquitos y los chiquitos nos están escuchando y todo lo van absorbiendo, ¿no? Definitivamente creo que es importante que en las escuelas también empecemos a hablar y no de ninguna manera del partido, simplemente de lo que es una parte totalmente objetiva y clara que es votar, ¿no? Que es nuestra responsabilidad con nuestros conciudadanos, con nuestro país y con el futuro que todos queremos tener, ¿no? Andrés, cuando estamos hablando del contrapeso que puede generar la ciudadanía, de este equilibrio y esta balanza, que a mí siempre me lleva la imagen como de la justicia, ¿no? De la imagen de la balanza de la justicia. O sea, no puede estar todo de un lado y nada del otro, ¿no? Cuando estamos hablando de un contrapeso social ciudadano, o sea, ¿a dónde podemos llegar como sociedad? Claro, y igual, para entender un régimen democrático debemos de entender división de poderes y contrapesos. Total. La división de poderes, la 3, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también tenemos otros contrapesos, como es el mismo Instituto Nacional Electoral, como es el INAI, estos órganos constitucionales autónomos, pero también la ciudadanía es un contrapeso. De hecho, hay un ejemplo buenísimo que dice que el político tiene que estar atado en camisa de fuerza. La camisa de fuerza es el principio de legalidad, que dice que todo lo que no está permitido para el político está prohibido. Totalmente. Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Luego, este político que tiene una camisa de fuerza debe estar en una caja de vidrio claustrofóbica. La caja de vidrio es la Constitución. ¿Y por qué de vidrio? Porque es transparente. Y además, un poco sádico, pero debe de tener una pistola en la cabeza. Y esa pistola es la ciudadanía. Entonces, es un claro ejemplo de cómo la ciudadanía es un contrapeso. ¿Por qué la ciudadanía es un contrapeso? Porque la ciudadanía es la que legitima y la que coopera con el gobierno. Yo creo que hemos aprendido, y más en este sexenio y en los últimos, que la ciudadanía tiene que estar presente en las acciones del gobierno. La ciudadanía siempre tiene que estar presente y activa. Entonces, deben los siguientes candidatos a la presidencia o a los locales a buscar organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos. Por ejemplo, la Alianza Va por México de los candidatos de oposición va a trabajar junto con la sociedad civil de Unidos para formular al propio candidato y también debe de haber espacios para que ciudadanos puedan ejercer el servicio público. Y cuestionarlos, ¿no? También si hay algunas cosas que no nos parece o que prometieron y no están cumpliendo, que haya consecuencias, porque el día de hoy no la hay, no la ha habido a lo largo de nuestra historia. O sea, de todas maneras todo el mundo buscaba los puestos para tener privilegios y eso tiene que terminar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Con una ciudadanía comprometida. No puede ser que no hagamos nada, porque la indiferencia, sin duda, es lo peor que podemos hacer. La neutralidad es lo peor que puedes hacer. Yo soy apartidista,
¿Qué quiere decir eso? Que no formo parte de ningún partido. Pero eso no quiere decir que yo sea activo. Y yo tengo mis convicciones. Yo no me voy por el partido. Yo me voy por el candidato que se alinee con mis convicciones. Mis convicciones democráticas, tus valores de vida. Mis valores de vida, la división de poderes, que es importantísimo, y la defensa de estos órganos constitucionalmente autónomos. Nosotros estuvimos muy presentes en las movilizaciones del INE, en el 13 de noviembre que tiró la reforma constitucional y en el 26 que tiramos el Plan B. Claro, y ahí no tiene que ver con un partido, tiene que ver con tu derecho como ciudadano. Entonces, definitivamente sí. Ahora, hay, por ejemplo, tú, Ford, ¿qué les recomendarías sobre todo a los jóvenes y en general a toda la población? ¿Cómo conocer a su candidato? No llegar y decir, como tú dices, ahorita que dijiste partidista, yo también me considero partidista y busco al candidato. Pero para saber qué candidato tienes que conocerlo, ¿no? Entonces hay que investigar un poquito más antes. ¿Cómo puedes investigar? ¿Dónde puedes saber de los candidatos? Todos los candidatos tienen su página web y creo que es importante meternos a leer. Y al leerlo nos vamos a dar cuenta si nuestras convicciones se igualan a las de ellos. Y ahí podemos ver cuál es el que más creemos que nos conviene. Y creo que también es importante ver su trayectoria y ver qué han hecho bien y qué han hecho mal. Y ahí nos podemos dar cuenta por quién queremos votar. A mí que me tocó, bueno, yo desde el 68, ¿no? Vivir el país, vivir los cambios, vivir pues devaluaciones, quitadas de ceros, todo lo que nos ha tocado vivir. Hoy llegamos a un punto de una cancha verde donde tenemos muchísimas oportunidades. Andrés, ¿tú cómo lo ves desde ahí, desde tu visión como joven? Claro, y es un poco lo que decía. Para entender estas posibilidades y este Instituto Nacional Electoral que hoy tenemos, la legitimidad de las elecciones de hoy, hay que regresar a esta construcción democrática, a este desarrollo democrático del país. El país en estos 30 años, desde que se da la creación del IFE en 1990, hemos tenido 4 alternancias del poder. 4 alternancias de partidos políticos gobernando el país. ¿Qué nos dice eso? Que hoy todos los candidatos tienen posibilidades reales de ganar. Llegar. Todos los candidatos tienen la posibilidad de ganar la elección. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral administra el presupuesto y especialmente porque hoy todos los votos se cuentan. Sí, claro, hay una institución que afortunadamente vigila que todo esto quede en orden, ¿no? Entonces, yo creo que sí me gustaría recapitular un poquito que los que no vayan a votar, por la razón que sea o con la razón que decidan, que sí hagan un examen de autoconciencia y tengan mucho cuidado cada vez que juzgan y critican alguna acción, porque fueron parte de esa misma mala acción que está ocurriendo por no haber ejercido su voto, ¿no? Entonces, me parece que es un examen de autoconciencia bien importante. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin duda es un examen de autoconciencia y yo creo que no hay razones para no salir a votar. La razón para no salir a votar, ¿no? Pues dices, ninguna de las dos candidatas, por ejemplo, en el Estado de México, ninguna de las dos la quiero en el poder. Bueno, ve y tacha tu boleta, pero sal a ejercer la participación ciudadana. Porque claro, eso es otro tema, es otro renglón. O a cuál quieres menos, ¿no? A lo mejor no quieres a una, pero a lo mejor quieres menos a otra, ¿no? Decidir cuál, pero sí votar, sí tener esta, y vuelvo a la autoconciencia y a esta parte cívica, ¿no? De decir, ¿con qué boca voy a criticar una situación si no fui parte de evitar esa situación, ¿no? Entonces es como cuando dicen, peca más el que le amarra la pata que el que mata a la vaca, ¿no? Porque es un poco sin ser cómplices de todo esto que está pasando. ¿Tú cómo lo ves, For? Yo creo que es nuestra responsabilidad salir a votar por quien queramos. Y si, como dice Andrés, no nos gusta ninguno, pues tacharla y que no quede ahí la boleta vacía. Porque si no nos podemos ir a quejar después de que no está habiendo un cambio y quien está gobernando lo está haciendo mal, si nosotros mismos fuimos parte de eso y por culpa nuestra y por el hecho de decir de que hay un voto menos no pasa nada, las personas que no votan y creen que su voto no va a hacer la diferencia, si sí votaran, si hubiera esa diferencia que todos anhelamos, entonces solo salir y pues votar por quien más les convenga.
Como tú dijiste, si ninguna te gusta, va a haber una que te va a gustar más que la otra. O menos que la otra, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues para terminar esta charla con ustedes, que me encanta tenerlos, me encanta que estén tan puestos, tan proactivos, tan dispuestos a generar cambios positivos para nuestra sociedad. Empecemos por ser el cambio que queremos ver en nuestro mundo, ¿no? Todo empieza con un paso, todo empieza con una arena y de ahí se construyen montañas, ¿no? ¿Algo más que nos quieran decir? Pues sí, que todos y todos los mexiquenses, todas y todos los mexiquenses tienen que salir a votar este 4 de junio. ¿Por quién? Por quien ustedes quieran, pero tienen que salir a votar. Definitivamente, y también estar atentos a todo lo que estamos viendo. Todos somos vigilantes en nuestro país, todos tenemos ese derecho de observar y de ver alguna cosa que no sea adecuada en nuestro país, y podemos ser voceros muy importantes, ¿no? Sin duda, y ojalá no tengamos conflictos postelectorales en estas elecciones. Llevamos 9 años sin conflictos postelectorales, creo que no es momento de empezar. Esperemos que no, y si a alguien le toca alguna situación, no deje de ir a votar por miedo, eviten conflictos, eviten situaciones complicadas, puede haber gente que esté para eso, pero bueno, se dan la media vuelta y se van. No dejen de ejercer su derecho, no dejen de ejercer su voto, por quien quieran, repetimos, pero que se ejerza su voto, ¿no? Y no solo darse la media vuelta, irse, porque siempre hay malos jugadores en la cancha, claro que sí, siempre, pero hay que denunciarlo. Entonces, si ves alguna anomalía en la casilla, denuncia, por favor, porque necesitamos elecciones libres, imparciales, autónomas y concretas. ¿Hay algún lugar donde se pueda denunciar que no sea, cuenta que sea de la ciudadanía? Directo en el Instituto Nacional Electoral. Ok, ahí se puede con la policía. Porque muchas veces pasa eso, que la gente no quiere denunciar porque le tiene cierto temor a estas instituciones, ¿no? Pero de alguna manera el INE pues sí tiene como otro, ¿no? Como otro código ético, ¿no? Entonces es como te sientes más seguro, digamos, ¿no? Y además la denuncia por algún tema electoral es de querella. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera la puede denunciar y además son anónimas. Es anónima. Entonces los animo de verdad, cualquier anomalía, por favor denunciar, pero más importante salir a votar y también salir a vigilar que todo esté bien, ir a la casilla, igual y quedarse un ratito más en la casilla para ver que todo esté bien. Correcto. Pues muchísimas gracias, bienvenida cuando quieran. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, me encantó tenerlos aquí y les repito, invitamos a jóvenes proactivos que quieran mejorar esta sociedad, que sí los hay. A veces también tendemos a juzgarlos y a decir es que todos los chavos no les importa, es que hay muchos chavos, aquí tenemos un ejemplo, que sí quieren echar a andar muchas cosas y traen muchas ideas y traen muchos proyectos en mente. Gracias. Sin duda, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias.